Gracias a nuestro invitado que aceptó estar en el estudio de CNN en la Ciudad de México, el abogado Gonzalo Aguilar Sincer. Gonzalo Aguilar Sincer es uno de los ciudadanos que acaba de presentar en México ante la Procuraduría General de la República una denuncia. Han sido un grupo de 8 personas que forman parte de una asociación civil que se ha creado, que se creó precisamente para estos temas, que se llama Desarma, y han puesto el foco y la atención en el tema de Rápido y Furioso, aquel programa en donde ahora se sabe el gobierno estadounidense pues exportó, digámoslo así, dejó pasar, mejor dicho, toleradamente armas hacia territorio mexicano, y sabemos, hoy se sabe, que con esas armas se han cometido diferentes crímenes y delitos. De esas armas, todo parece indicar, se perdió la pista y hay todo un tema que seguir de cerca al respecto. Un asunto que envolvió seriamente en el escándalo al hoy ex procurador de los Estados Unidos, Eric Holder, entre otras cuestiones. Y bueno, es un conjunto de cosas muy relevantes que hoy se colocan ante la Procuraduría General de la República de México. Se acaba de presentar esta denuncia y hace prácticamente algunas horas se presentó la ratificación de esta denuncia por parte de estos ciudadanos, entre los cuales se encuentra el abogado Aguilar Sincer. Las armas de Rápido y Furioso, esta demanda contra quien resulte responsable. Así es. Gonzalo, bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme. ¿Por qué entran a esto? ¿Qué es lo que le plantean a la PGR? ¿Quiénes son los que lo hacen y cuál es el motivo? Sí, mira, este es un proyecto que surgió hace 2 años aproximadamente, que surgió en una conversación hecha entre Sergio Aguayo y tu servidor, en el que Sergio me describió los principios o los inicios de una investigación en los Estados Unidos sobre el programa Rápido y Furioso, al cual yo no había identificado con claridad. Me desgarró enormemente la información cuando Sergio me pone en conocimiento que de las primeras investigaciones aparece la introducción de armas a México a través de un programa instituido por los Estados Unidos por la ATF, el organismo de regulación de las armas de fuego en los Estados Unidos, del tabaco y del alcohol, y que este programa institucionalmente en los Estados Unidos tenía como propósito el facilitar a bandas de delincuencia organizada adquirir armas en el sur de los Estados Unidos fundamentalmente. Y estas armas de alto calibre, de muy alto calibre, introducirlas a territorio mexicano con el propósito de identificar a las bandas que las adquieren, el movimiento de las armas para poder saber el mapeo de estas bandas, su correlación con otros grupos y el impacto que generan en la delincuencia general o en términos globales en México. Lo primero que se me vino a la cabeza es cuál sería el propósito específico de hacer una cosa así, para hacer una cosa de esa naturaleza. ¿Qué perseguiría el gobierno de los Estados Unidos con ese elemento o con esa decisión? No me pareció justificado o lógico que el objetivo fuera identificar a quienes las compraban, porque las compraban en sus tiendas o en sus armerías en el sur de los Estados Unidos. Bastaba con detenerlos, con ver las interrogarlos y preguntarles y acogerlos a los beneficios que el sistema judicial en los Estados Unidos tiene para poder identificar los grupos, las bandas, quienes las venden y demás. Que además yo no creo que sea muy difícil saberlo. Sabemos que las bandas importantes o elevadas del narcotráfico en México son las que fundamentalmente compran estas armas para proveerlas a sus ejércitos, que son los ejércitos de sicarios y colaboradores que les sirven en enfrentamiento con otros grupos o para enfrentar a las fuerzas del Estado. Tampoco es muy necesario tener esa información, porque yo creo que es un poco lógica o visible. Entonces, el capítulo se convirtió en un hecho mucho más trascendente o mucho más grave cuando Sergio Aguayo me describió que había elementos para suponer que había colaboración de funcionarios mexicanos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de otras instituciones de seguridad en México que permitían el acceso de estas armas a México. A lo cual, en un proyecto y en un programa que tengo en mi oficina, despacho de abogados, que se involucre con los temas de civilidad, formamos un equipo
específico para ello e investigamos el tema a profundidad. Y después de 2 años de una investigación con mucho rigor, de la preparación de un tema con muchísima estructura y del propósito no solamente para presentar el solo hecho de una denuncia, sino para crear conciencia en la sociedad civil mexicana de un hecho tan grave y trascendente como este, preparamos la denuncia que hoy está ya en curso en la Procuraduría General de la República. ¿Cuáles son los antecedentes? Un grupo de intelectuales en México, un grupo de amas de casa, un grupo de padres de familia, un grupo de artistas, un grupo de profesionistas, un grupo disímbolo de personas, nos reunimos y nos incorporamos en una sola unidad para formar Desarma. Desarma es un proyecto que tiene que ver para analizar el fenómeno del creciente y exponencial nivel de uso de armas peligrosas, de armas de fuego graves o de alto calibre en México. Y encontrar las causas que lo generan, que son en cierta medida lógicas, y encontrar las razones o los medios a través de los cuales estos grupos tienen facilidad para obtenerlas. El primero de los hechos se concentra en los Estados Unidos, en la circunstancia en que en Estados Unidos tú puedes comprar con mucha facilidad cualquier tipo de arma. A partir del año de 2004 se derogó en los Estados Unidos una ley que prohibía la venta al público de armas de alto calibre. Hoy, a partir de la derogación de esa ley, en México se ha exponenciado la presencia de este tipo de armas en forma extraordinaria. Hay datos duros, específicos, claros, corroborados, de una importación al menos de 250,000 armas a México cada año en manera clandestina. O sea, estamos hablando que hay un ejército armado de todo tipo, paralelo a las fuerzas del orden en México, que cuentan con armamento tanto o más poderoso con el que cuentan las fuerzas federales mexicanas, que todos los días salen a la calle a combatir la delincuencia. Bajo este fenómeno gravísimo, que asociamos mayor venta de armas, mayor venta de armas en los Estados Unidos, mayor incidencia de delitos en México, mayor fortaleza de las bandas que las portan, mayor desafío de estos grupos hacia las fuerzas del orden, mayor violencia de estos grupos con el desafío y la imposibilidad de las fuerzas del orden de contenerlos, mayor resultado de gravedad y mayor resultado de delitos. Pues en este ejercicio donde un grupo de ciudadanos, que no son 8, aunque 8 son los que presentan la denuncia, pero son bastante más los que forman parte de esta AC, pero que deciden hacerlo de esta manera y deciden hacerlo con el propósito, como dijiste antes de irnos a la pausa, de recuperar lo ya publicado, de lo que ya se sabe, de lo que está ahí, y ustedes se dieron a la tarea, digamos, de recuperar un conjunto de cosas en México y en Estados Unidos, y un objetivo preciso, ¿qué es? Inicialmente quiero aclararte que las personas que aparecen en el proemio de la denuncia como firmantes de ella tienen una razón y un propósito. Son las personas que elaboraron la denuncia, que la trabajaron y que la estudiaron, y que directamente dirigieron a los grupos de trabajo que estructuraron las informaciones y estructuraron y redactaron los temas y las circunstancias para hacer una denuncia que es muy sui generis. No es una denuncia común y corriente que se presenta en México. ¿Quiénes son las personas? Las personas son Sergio Aguayo, que es un intelectual ampliamente conocido, Miriam Morales, una mujer de origen chileno, involucrada en temas de gran impacto social, escritora, Felipe Gómez Montt, un apellido muy insigne en el derecho mexicano. Es un joven abogado, hijo de don Felipe Gómez Montt, recientemente fallecido, un abogado muy sólido en México. Su socio, José Miguel Castillo, emanado del despacho Aguilar y Quevedo, un abogado de mucha solidez. Paulina Arriaga, una investigadora, abogada, estudiante, que hizo una investigación extraordinaria en relación con los datos que fundan la sustancia de la denuncia. Javier Schute Ricó, estudiante de Derecho, brillante, que hizo la redacción inicial de la denuncia, la estructura, junto con un equipo de trabajo, y Daniel Telles, que dirigió un equipo
de mi oficina en la investigación de los temas duros, jurídicos. ¿Cómo? El objetivo, exacto, ¿cómo define el objetivo? El tema sustancial es provocar de la Procuraduría General de la República una investigación seria, sólida, desde el punto de vista técnico-jurídico, una investigación con todas las condiciones del Ministerio Público que determinen inicialmente si los datos vertidos en las audiencias del Senado de los Estados Unidos que analizó el tema de Rápido y Furioso son verdaderos, si esos datos verdaderos constituyen información que funde y determine que funcionarios mexicanos del gobierno federal, miembros de la Procuraduría General de la República, funcionarios del CISEN, el organismo de inteligencia en México de la Secretaría de Gobernación, funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas y de la Armada de México, como funcionarios de la creada Secretaría de Seguridad Pública Federal en la administración de Felipe Calderón o impulsada sustancialmente en la administración del presidente Felipe Calderón, que concentró la mayor parte de la inversión en la contención de la delincuencia y en la estructura de la contención de la violencia, tuvieron que ver en la toma de decisión de introducir armas ilegalmente a México para ser entregadas o para que bandas de narcotráfico o de delincuencia organizada portaran estas armas en México y las usaran contra la población civil o contra sus enemigos. Gonzalo. O sea, si eso sucede, Carmen, un número muy elevado de funcionarios que estuvieron involucrados en esto serán evidenciados y por lo tanto la sociedad civil habría triunfado en impulsar desde la sociedad civil a la autoridad a cumplir con su obligación que debió de haberlo hecho de oficio. Esto lo plantean Gonzalo Aguilar Sincer a la PGR en México a raíz de haber seguido y revisado las audiencias, dices, en Estados Unidos, que un proceso abierto precisamente sobre el tema Rápido y Furioso, un montón de información reservada y otra expuesta. Dentro de las cosas expuestas allá es que ustedes preguntan a la PGR o plantean a la PGR que investigue si lo que aquí se dijo es cierto. Es cierto. ¿Quiere decir que aquí se dijo que tal cosa ocurrió? Así es. ¿Quién lo dijo y cómo lo dijo? Las audiencias se celebraron con funcionarios de la ATF cuando el gobierno de los Estados Unidos descubrió a través de Wikileaks, de las publicaciones de Wikileaks, descubrió el programa de Rápido y Furioso y se hizo público. En base a esa información, el Senado de los Estados Unidos, fundándose específicamente en la muerte de un funcionario de seguridad de los Estados Unidos, de la DEA aparentemente, que fue muerto en el desierto mexicano con un arma de Rápido y Furioso, detonó una investigación y detonó una serie de resortes en el Congreso de los Estados Unidos y en el Partido Republicano que iniciaron una investigación con un carácter político evidente, pero que con un propósito de hacer públicas estas operaciones y por lo tanto comparecieron funcionarios de la ATF quienes manifestaron bajo protesta, decir verdad, con juramento ante el Congreso de los Estados Unidos, hechos y circunstancias que involucran a funcionarios mexicanos, tales como reuniones celebradas durante la época de la operación de Rápido y Furioso entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de alto nivel, del Departamento de Justicia, de la propia ATF, de organismos y organizaciones de seguridad en los Estados Unidos, y entre ellos también funcionarios mexicanos que son de Presidencia de la República, como lo describe el funcionario, de la Secretaría de Gobernación, como lo describe el funcionario, del CISEN, como lo describe el funcionario, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, en el marco del programa Rápido y Furioso. Cuando el programa Rápido y Furioso tenía como propósito principal el facilitar a grupos, organizaciones de la delincuencia, introducir armas del sur de los Estados Unidos a través de la frontera mexicana, comprarlas en las armerías norteamericanas e introducirlas a México. Estás planteando que en el origen Rápido y Furioso tenía como propósito esto que has dicho y llevaban incorporado ese chip. Así es. Al bajarse el presupuesto deciden seguir haciéndolo y entonces... Sin chip.
las siguen dejando pasar y que cada que se comete un crimen en México de alto impacto... Cada vez que se comete un crimen... ¿Qué pasaba? En México debería de ya haber con muertos, ya con muertos, heridos, secuestrados, enfrentados y demás, debía de haber un mapeo de los hechos a través de las diligencias de levantamiento de las armas, es decir, las diligencias que se practican en la investigación de los hechos en que se haya rodeado estas armas, para identificar los números de serie de las armas y los sellos y las claves que le pusieron a las armas desde Estados Unidos y saber que pertenecían al programa Rápido y Furioso, para saber cuáles eran los crímenes cometidos con las armas, o sea, quiénes los habían cometido y bajo qué condiciones y estructuras se habían cometido, cuáles fueron los hechos que rodeaban, qué grupo fue el que realizó esos hechos, y si había droga, cuántos kilos y qué tipo de droga y a dónde iban, y si, todos los datos inherentes al uso. Derivados de un hecho de violencia. Esa información es recogida a través de un procedimiento balístico, un procedimiento forense, a través de peritos que levantan las armas, levantan los castillos, que son México. Que lo hace México. O probablemente peritos que se trasladaron, no lo sabemos, de los Estados Unidos, intervinieron en diligencias judiciales del Ministerio Público mexicano, todavía peor, en escenas del crimen para solo el propósito de levantar el mapeo del uso de las armas. O aún, igualmente peor, como tú dices, o igualmente malo, que la autoridad mexicana obtuviera esa información balística y la remitiera a la autoridad de los Estados Unidos para el único propósito de seguir identificando a las armas de Rápido y Furioso. ¿Qué significa? Que había colaboración de México. ¿Qué sabía México? Y la colaboración de México era con el conocimiento humano de que iba a haber muertos, de que iba a haber mexicanos, inocentes o culpables, miembros de bandas organizadas o solamente ciudadanos civiles, como aconteció, como sucedió en Chihuahua, en una fiesta de 17 jóvenes, un número mucho mayor de jóvenes, pero 17 jóvenes muertos a manos de las armas de Rápido y Furioso, de un grupo que cerró las calles en una pequeña población de la ciudad de Chihuahua, los alrededores de la ciudad de Chihuahua, mató a 17 jóvenes y solamente 8 meses después de ese hecho se difundió que las armas con las que habían sido ultimados esos jóvenes eran armas de Rápido y Furioso, y solamente por un hecho, por una circunstancia, porque el mismo tipo de armas ultimaron a un agente norteamericano en el desierto, y eso detonó la investigación. La muerte de Villas de Salvarcar, efectivamente, que es uno de los hechos que han impactado más grandemente a México por tratarse de jovencitos que estaban efectivamente en aquella fiesta. Tú dices, pero lo que realmente detonó que en Estados Unidos se abriera la investigación, que les ha costado muchísimo al gobierno de Barack Obama y a su ex procurador Eric Holder, pues fue precisamente la muerte del agente estadounidense en territorio mexicano, y eso fue lo que detonó. Ahora, ha pasado todo este tiempo, se llevaron a cabo las diligencias en Estados Unidos. Entiendo que el proceso queda bajo una condición de reserva, básicamente. No sé si ha habido una consecuencia en Estados Unidos, además de la exhibición pública, y si a raíz de esto, o esto más esto, además de las repercusiones en nuestro país de llamar a cuentas al gobierno, a los representantes del gobierno anterior que habrían participado en esto, pues el efecto hacia los Estados Unidos es igualmente grave. Así es. La investigación no tiene su propósito fundamental en llamar a cuentas a funcionarios de los Estados Unidos, porque la dificultad de establecer una investigación bajo esas condiciones haría más difícil el hallar el hecho o la verdad histórica de los hechos en relación con lo que nos interesa a nosotros. Pero partiendo de la determinación de la responsabilidad de funcionarios mexicanos, partiendo de la circunstancia en la forma en que estos funcionarios intervinieron en el hecho, se podrá saber aún más de estos programas en los Estados Unidos que impactan brutalmente en nuestra sociedad, para que no se repitan. Uno de los propósitos principales de la denuncia y del movimiento Desarma es que México institucionalmente, su gobierno, no vuelva, no pueda, no deba, no quiera ni acepte volver a ser copartícipe en un hecho tan monstruoso como permitir la importación de armas de los Estados Unidos, entregárselas a la delincuencia organizada en medio de una masacre, en medio de una guerra en el norte de México, y que estos grupos se
se enseñorearan, tomaran mayor dimensión y desafiaran a la autoridad mexicana de tal grado que fracciones, extensiones inmensas del territorio mexicano no están bajo control de la autoridad civil, están bajo control de la delincuencia. Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Sinaloa, grandes secciones de México, y esto lo motiva, las armas. Después de la pausa, ¿cuáles deberían ser los pasos de una procuraduría frente a hechos tan graves y frente a la información que deberá verificar de que pudo haber tenido conocimiento directo el gobierno que encabezó Felipe Calderón el sexenio pasado y sus colaboradores, en la dimensión y alcance que sea? Lo que esperamos es que la Procuraduría General de la República investigue seriamente, encuentre a los responsables, determine si efectivamente hay responsables, dirime el grado de responsabilidad, determine quiénes son estas personas responsables, no importa quién sea o qué decisión se haya tomado desde qué nivel del Estado mexicano, y posterior. Una cosa sí es de nivel bastante alto. No tenemos en México y en Estados Unidos, no me imagino del presidente para abajo otra cosa. No tenemos la menor duda. Del presidente Obama para abajo y del presidente Calderón para abajo. No tenemos la menor duda de que hay funcionarios de altísimo nivel que tomaron esta decisión. No te puedo decir qué funcionarios porque no sé, pero la investigación nos lo va a proporcionar y tenemos la fe que la Procuraduría General de la República va a adoptar maduramente, responsablemente, la solicitud y la demanda de la sociedad civil a través de esta denuncia, pidiéndole que cumpla con sus obligaciones de investigación y determine si hay delito, quiénes lo cometieron, cómo lo cometieron y el grado de impacto, con dos propósitos. El primero, para que nunca vuelva a suceder, y el segundo, para que se castigue de quienes lo cometieron. Y hecho fundamental: si en Estados Unidos hay responsables, que sean llamados a la autoridad y a los tribunales mexicanos para que respondan y no pueda cometerse de nueva cuenta un acto tan violento en perjuicio de la sociedad mexicana. Vamos a ver qué termina de suceder. Te agradezco mucho que hayas estado en este programa para contarlo, para informarle a nuestra audiencia sobre este tema, y estaremos muy al pendiente del proceso. Carmen, gracias por estar aquí. A ti, gracias, Gonzalo Aguilar Sincer, y a usted que nos permitió acompañarle este programa. Pásela bien y lo esperamos mañana.